Hace apenas un minuto, algo inimaginable ha sido desenterrado en las profundidades de las remotas tierras salvajes de Montana y tienes que oírlo. Esto no es un rumor ni una especulación. Ha ocurrido hace unos instantes. Antes de empezar, asegúrate de que te gusta suscribirte y activar las notificaciones, porque lo que está sucediendo alrededor de la vieja cabaña de Tom O'Ar está sacudiendo a toda la comunidad de Mountain Men hasta la médula. Los informes que inundan el valle de Yaak describen una escena tan inesperada, tan inquietante, que incluso los más cercanos a Tom están luchando por comprenderlo. Tom O'Ar, el hombre famoso por su artesanía, su curtido de pieles, sus cuchillos forjados a mano, su tranquilo dominio de las viejas costumbres, se ha convertido de repente en el centro de una investigación que parece más leyenda que realidad. Las autoridades dicen que todo empezó como una inspección rutinaria de seguridad tras una brutal tormenta que azotó el valle. Sin embargo, lo que descubrieron en el interior de su cabaña ha hecho que todo el mundo se haga la misma pregunta inquietante. ¿Qué ha estado ocultando Tom O'Ar todos estos años? A primera vista, todo parecía familiar. La cabaña era como siempre había sido un monumento tallado a mano a la autosuficiencia, curtido por décadas de inviernos en Montana. Las pieles curtidas colgaban de las vigas, los arcos, a medio terminar se apoyaban en las mesas de trabajo los cuchillos, y los rascadores esperaban a manos que parecían haberlos dejado hace poco. El aroma a humo de leña y cuero permanecía en el aire, la esencia inconfundible del mundo de Tom. Pero bajo esa sensación de calma, algo iba mal. Los inspectores se dieron cuenta de que la puerta principal estaba cerrada con pesados pestillos de hierro mucho más resistentes de lo que cualquier granja de campo necesitaría. Cuando forzaron la puerta, la visión del interior les dejó en silencio. Todo parecía intacto, congelado en perfecta quietud, como si Tom hubiera salido un momento y nunca hubiera vuelto. Sin embargo, bajo esa quietud yacía la inquietud. En un rincón sombrío había una colección de cajas selladas con cera y estampadas con símbolos extraños e ilegibles. En el banco de trabajo las herramientas estaban dispuestas con una precisión que parecía antinatural, casi ritual. Entonces un inspector vio una costura irregular en las tablas del suelo junto a la chimenea. Al abrirla, reveló una estrecha escotilla de madera que descendía directamente a la oscuridad. Dudaron. El aire que ascendía desde abajo era antinaturalmente frío. El haz de luz de una linterna penetró en el vacío y reveló lo que parecían estanterías que brillaban débilmente en la penumbra. Dentro había frascos de sustancias desconocidas, pergamino enrollado y trozos de piel de antecurtida como el cerebro cubiertos de notas apretadas. Alguien había estado trabajando allí abajo. Recientemente. Se llamó inmediatamente a las autoridades. Cuando llegaron, Tom O'Ar ya estaba esperando fuera. Los testigos dicen que no parecía sorprendido. Al contrario, parecía agotado, como si un secreto demasiado pesado le hubiera alcanzado por fin. Un lugareño jura que murmuró algo en voz baja antes de que entraran los agentes, palabras que nadie pudo descifrar del todo. Los investigadores se han negado a confirmar lo que se encontró debajo de la cabaña, pero los informantes insinúan que el descubrimiento podría reescribir todo lo que creíamos acerca de Tom O'Ar y la vida que vivió fuera de la red. Algunos creen que es un archivo perdido del trabajo de su vida. Otros susurran que es algo que nunca quiso que nadie viera. Y mientras caía la noche sobre el valle de Yaak, una pregunta resonaba entre los pinos. Si Tom O'Ar no construyó esa cámara oculta para su caza o su oficio, entonces, ¿para qué era realmente? Cuando los investigadores descendieron al espacio, esperaban encontrar viejas trampas, herramientas olvidadas, tal vez los restos de toda una vida de trabajo. En su lugar encontraron algo más parecido a una cámara acorazada secreta, un archivo subterráneo meticulosamente construido y conservado. El aire era pesado y frío, y desprendía un aroma a humo, cuero y algo ligeramente químico que no pertenecía a la casa de un trampero. Estanterías estrechas bordeaban la cámara apiladas con frascos polvorientos cada uno, etiquetado con la letra de Tom. Había órganos conservados, huesos de animales, plumas y raíces pálidas que brillaban débilmente bajo la luz.
Intercalados entre ellos había diarios encuadernados a mano con tapas de piel curtida selladas con cera e inscritas con títulos crípticos: Estudio de la piel, Proyecto Segunda Piel, Notas de observación, Fase 12. Para algunos era el trabajo obsesivo de un artesano de toda la vida. Para otros parecía inquietantemente cercano a la investigación del tipo que pertenece a un laboratorio, no a una cabaña de montaña. Sobre una pequeña mesa había una colección de herramientas raspadores, escalpelos, lupas y extraños instrumentos que parecían mitad hechos a mano, mitad de ingeniería. Algunos estaban oxidados, otros brillaban como recién usados. Quienquiera que hubiera trabajado aquí no llevaba mucho tiempo fuera. Contra la pared del fondo, varias cajas viejas llevaban plantillas descoloridas US, Servicio Forestal y Fed Bio. Cuando se abrió una de ellas contenía carretes de película etiquetados con la letra de Tom Ciclo 18, Observaciones de la reversión de la piel. Las autoridades no comentarán lo que se vio en esas cintas, pero una persona con información privilegiada susurró que las imágenes mostraban algo que no debería ser posible. Las primeras traducciones de los diarios no hicieron sino profundizar en el misterio. Describían esbozos anatómicos híbridos, tendones de animales fusionados con musculatura humana y notas sobre cómo responde la carne al frío, la inanición y la descomposición. Algunas páginas estaban fechadas en 2020 y firmadas simplemente con un número 2. Otras no llevaban firma alguna, como si hubieran sido escritas por otra persona. En un rincón encontraron un pequeño cofre de madera lleno de huesos. La mayoría eran claramente de animales, pero no todos. Si eran restos de viejas cacerías o algo mucho más reciente sigue siendo incierto. Cuando lo confrontaron, Tom no dijo casi nada. Los testigos dicen que permaneció en silencio junto a la puerta de su cabaña con expresión ilegible, y luego susurró algo que heló a todos los que lo oyeron. Se suponía que aún no debían encontrar eso. Desde entonces, esa frase ha suscitado un sinfín de especulaciones. ¿Quiénes eran? Y lo que es más inquietante, ¿qué habían estado esperando? Al amanecer, el tranquilo claro que rodeaba la cabaña de Tom estaba irreconocible. La cinta amarilla ondeaba con el viento frío. Los generadores zumbaban. Agentes con pesadas chaquetas catalogaban cada tarro, cada herramienta, cada trozo escrito a mano. El bosque, que antes era la única compañía de Tom, había sido sustituido por extraños con guantes de látex. Por primera vez en décadas, su refugio ya no era suyo. Todos los objetos fueron etiquetados, fotografiados y precintados. La tensión entre los funcionarios aumentaba con el paso de las horas. Algunos murmuraban que no parecía un simple caso local. Otros guardaron silencio. Lo que más les inquietaba no era solo lo que habían encontrado, sino por qué existía. ¿Qué hacía Tom Moore? Un hombre definido por la sencillez y la soledad, con materiales que parecían restos de experimentos secretos. Mientras los últimos agentes empaquetaban sus camiones y el bosque recuperaba su silencio, una pregunta persistía en el aire helado de Montana. ¿Y si el hombre que vivió más cerca de la naturaleza hubiera descubierto algo que la naturaleza nunca quiso que encontráramos? ¿Estaba Tom Moore estudiando la naturaleza o intentando cambiarla? Entonces habló. Calmado, firme, no negó la propiedad de lo que yacía bajo su suelo. Cada pieza, dijo, estaba allí por una razón. La tierra recuerda lo que la gente olvida. Yo solo la mantuve a salvo. Esa única afirmación provocó ondas expansivas entre los investigadores. Cuando los periodistas le preguntaron por las cajas marcadas con códigos federales, Tom no se inmutó. Esas marcas no me pertenecen, dijo en voz baja. Pertenecen a lo que nos precedió. Después se dio la vuelta y se marchó, dejando a los agentes atónitos y el aire cargado de preguntas sin respuesta. En las horas que siguieron, llegaron múltiples agencias, funcionarios de medio ambiente, expertos en conservación e incluso agentes federales. Los informes filtrados insinuaban que algunos de los objetos descubiertos bajo la cabaña eran mucho más antiguos de lo que se esperaba, posiblemente anteriores a la propiedad del terreno por parte de Tom. Quienes conocieron a Tom Orr insisten en que nunca dañó la tierra y que todo lo que hizo fue para protegerla de la explotación.
Dicen que su único error fue creer que algunas verdades eran demasiado poderosas para el mundo moderno. Sin embargo, otros lo ven de otra manera. Para ellos, su secretismo e intensidad silenciosa a lo largo de los años sugieren algo más profundo. Sugiere una obsesión que puede haber traspasado los límites. Los vecinos le recuerdan trasnochando en su taller mucho después de que el valle se oscureciera, martilleando, raspando y escribiendo a la tenue luz de su linterna. A mediodía la historia se había hecho viral en Internet. Las redes sociales explotaron con afirmaciones descabelladas, restos antiguos, experimentos biológicos y reliquias ocultas enterradas bajo la cabaña. Nada de esto ha sido confirmado, pero un hecho es cierto: todo lo recuperado de la cabaña de Orr está ahora bajo llave. Sean cuales sean los secretos que guardaba, ya no son solo suyos, y las preguntas sobre en qué trabajaba realmente siguen sin respuesta, alimentando la especulación y la inquietud en todo el valle. Durante décadas, la gente vio a Tom como el símbolo viviente de la sencillez, el artesano que convertía la naturaleza en belleza. Esa imagen se ha tambaleado. Y si el hombre tranquilo de las tierras salvajes no se limitaba a fabricar herramientas y ropa con pieles, sino que protegía algo que el resto del mundo no estaba destinado a ver. A pesar de todo, Tom no mostró miedo. Para él no se sentía como un accidente o un crimen. Era más bien un mensaje que por fin se revelaba. Cuando el sol se ocultó tras las montañas, la cabaña permaneció en un inquietante silencio. Los funcionarios se habían ido, las luces estaban apagadas y solo el viento agitaba los árboles. Sin embargo, quienes pasaron por allí esa noche juran haber visto un débil parpadeo desde la ventana de la cabaña, como si alguien siguiera dentro trabajando. Sean cuales sean las verdades que yacen bajo esa cabaña, una cosa está clara. Este no es el final de la historia de Tom Orr. Es el comienzo de algo mucho más grande. Algo que podría explicar por fin por qué siempre dijo que la naturaleza no era solo su hogar, sino su testigo. Cuando los investigadores volvieron a la cabaña para una segunda búsqueda, no esperaban encontrar mucho. La primera búsqueda ya había descubierto mucho herramientas extrañas, diarios llenos de bocetos revestidos y estanterías cuidadosamente organizadas. Mientras los agentes avanzaban por el tenue taller, uno se fijó en un panel situado detrás de una hilera de pieles viejas que no hacía juego con el resto. La veta de la madera corría en sentido contrario y al golpearla sonaba a hueco. Se cruzaron miradas incómodas. Lentamente aflojaron el panel. Detrás había un espacio oculto no mayor que un armario. El aire que salía olía a aceite, cuero y un aroma metálico. Sobre una mesa de madera bajo un trozo de piel de ante estirada yacía una forma que hizo que todas las linternas se congelaran. Los agentes contuvieron la respiración al levantar la cubierta. Lo que vieron no se parecía a nada documentado. No era un animal, pero tampoco era humano. Todo instinto les decía que esto era deliberado, estudiado y oculto por una razón. Por primera vez el taller ya no parecía el espacio de un artesano. Parecía un laboratorio que guardaba secretos que nadie debía ver. La figura que había debajo parecía esquelética, pero sus proporciones eran totalmente incorrectas. Sus brazos eran mucho más largos que los de cualquier humano, los dedos estrechos y articulados de forma antinatural, y la caja torácica se curvaba de forma extraña, desafiando cualquier explicación que se les ocurriera a los agentes. El cráneo era alargado, la mandíbula delicada, y cada hueso tenía un tenue brillo metálico, como si estuviera recubierto de algo antinatural. Era familiar y extraño al mismo tiempo. Aún más extraño, los restos no mostraban signos de descomposición. Lo que los había conservado lo había hecho a la perfección. Algunos investigadores pensaron que se trataba de una broma elaborada. Otros no estaban tan seguros. Había en ello una precisión, un propósito que iba mucho más allá de la curiosidad. Junto a la mesa había un diario abierto. La letra era inconfundible, la de Tom, escrita con lápiz descolorido. La entrada fue breve pero escalofriante. Encontrado cerca del lecho del arroyo, movimiento antes de la quietud. Estructura más allá del patrón, no decadencia, cambio. Ese descubrimiento cambió instantáneamente el tono de la investigación. Lo que había empezado como una simple inspección se había convertido en algo mucho más extraño. Las autoridades llamaron a expertos forenses de todo el estado. Pronto especialistas y agentes federales llenaron el pequeño claro instalando tiendas y escáneres
alrededor de la cabaña. Los primeros análisis solo profundizaron el misterio. Los huesos no correspondían a ningún animal conocido y su densidad era distinta a la de los restos de un ser humano. Algunas partes parecían recién conservadas, otras antiguas, como si el propio tiempo no les afectara. Dentro de la cabaña aparecieron más pistas. Escondidos en una bolsa de cuero, había bocetos etiquetados como estudio de adaptación y notas de reversión. Los dibujos reflejaban la extraña figura bajo la piel de ante. Si estas páginas eran realmente de Tom, significaba que su trabajo iba mucho más allá del curtido o la artesanía. No solo había vivido de la tierra. Había estado documentando el cambio entre la supervivencia y algo mucho más primario, rastreando formas y funciones que desafiaban la comprensión convencional. Cuando los investigadores se enfrentaron a él de nuevo, Tom estaba tranquilo. No negó lo que habían encontrado. De pie junto al panel abierto con el rostro indescifrable, Tom le dijo a un agente: «No es lo que piensas. No es la muerte. Es la otra cara de la vida». La declaración dejó atónitos a todos. ¿Qué quiso decir con eso? En pocas horas, los restos fueron incautados y embalados en contenedores reforzados. Los camiones llegaron en la oscuridad de la madrugada para transportarlos. No se hicieron declaraciones oficiales, pero los testigos afirman que la escena se parecía menos a una inspección local y más a una operación de recuperación clasificada en la que cada detalle se trató con estricta precisión y urgencia. Informes filtrados sugieren que los huesos estaban recubiertos de una sustancia química desconocida para los métodos modernos de conservación. Algunos mencionaron débiles lecturas de energía procedentes de los restos. Nada de esto fue confirmado. Pero al día siguiente la historia se había hecho viral. Las redes sociales estallaron. Algunos afirmaban que Tom Orr había descubierto una antigua especie oculta en la naturaleza de Montana. Otros insistían en que era la prueba de experimentos olvidados del gobierno. Los canales de conspiraciones diseccionaron cada imagen y nota filtrada, comparando los huesos con criaturas del folclore y leyendas indígenas. Por todas partes crecían las especulaciones, difuminando la línea entre descubrimiento-mito y algo mucho más extraño. Los partidarios de Tom Orr lo defendieron ferozmente, calificándolo de hombre respetuoso y comprensivo. Argumentaban que encontrara lo que encontrara, lo estaba protegiendo de un mundo que lo explotaría con fines lucrativos o por miedo. Los escépticos lo veían de otro modo. Señalaban los diarios recubiertos, las marcas federales en las cajas y la desconcertante precisión de la conservación. Días más tarde, después de que los funcionarios despejaran el lugar, Tom regresó solo. No entró. Se quedó en el porche mirando la cabaña que una vez había sido el trabajo de su vida. Luego sacó una pequeña nota, la clavó en la puerta de madera y se alejó por el camino de tierra sin mirar atrás. Cuando el viento cambió de dirección, uno de los agentes que esperaban cerca leyó el mensaje: «La naturaleza no oculta la verdad. La gente, sí. Lo que enterramos la tierra lo recuerda». Esa fue la última vez que alguien le vio. Desde entonces, la cabaña ha permanecido sellada, custodiada por una silenciosa valla y señales de advertencia. Los lugareños dicen que en las noches tranquilas extraños sonidos resuenan en los bosques que la rodean. Un zumbido bajo, casi como una respiración procedente de debajo de la tierra. Nadie sabe si es el viento del valle u otra cosa. Las autoridades nunca publicaron un informe final. Los restos fueron trasladados a un lugar no revelado y posteriormente se destruyeron todos los registros públicos relacionados con la investigación. Aún así, la historia se difunde a través de susurros y especulaciones. ¿Estaba Tom Moore sobrepasando los límites de la resistencia humana o había descubierto algo que nadie más estaba destinado a ver? La verdad sigue siendo desconocida, dejando solo preguntas. Sin embargo, mientras el sol se pone sobre el valle de Jack, esa cabaña solitaria sigue en pie entre los árboles, silenciosa, sellada y a la espera. Y algunos dicen que si escuchas con atención todavía puedes oír el débil raspado de las herramientas bajo el suelo, como si el trabajo de Tom nunca se hubiera detenido realmente. Era un descubrimiento del mundo natural o algo más allá. Aquellos sonidos no hicieron sino ahondar el misterio, desatando el frenesí entre quienes estaban desesperados por interpretar su significado.
Mientras tanto, los vehículos federales seguían llegando a su tranquila propiedad en el Valle Yaak de Montana, sacando cajas y contenedores sellados bajo una fuerte vigilancia. Las autoridades mantuvieron un estricto secreto y se negaron a confirmar si los restos hallados bajo la cabaña eran humanos o de otro tipo. Los lugareños murmuraban que el comportamiento de Tom había cambiado. Había dejado de aceptar encargos de sus cuchillos hechos a mano y su equipo de piel de gamo. Ya no comerciaba en la pequeña tienda de la carretera. Pasaba horas solo junto al río. El desierto que antes parecía tranquilo, ahora parecía diferente, como si algo invisible se agitara bajo él. Lo que comenzó como una inspección rutinaria se había convertido en uno de los casos más extraños que la región había visto jamás. Se extendieron rumores de que los diarios recuperados de la cabaña de Tom contenían observaciones que iban mucho más allá de la ciencia ordinaria. Muchos creían que el extraño esqueleto no era el único secreto oculto bajo aquellos troncos. Las preguntas crecieron y el tranquilo valle de Montana se convirtió en un lugar donde la línea entre la curiosidad y algo mucho más extraño se difuminó. Semanas después, los investigadores volvieron para realizar un segundo rastreo sin esperar nada nuevo. Sin embargo, un equipo forense observó grietas a lo largo de los cimientos de la cabaña. Los escaneos del suelo revelaron espacios huecos bajo la tierra. Eran demasiado profundas y estructuradas para ser naturales. Cuando excavaron, sus palas golpearon madera, gruesas vigas erosionadas, pero robustas, reforzadas con bandas metálicas. Alguien había construido algo cuidadosamente debajo de la cabaña. Encontraron la entrada a un estrecho pozo que conducía a una red de túneles. Los pasadizos se retorcían por la tierra como venas, sostenidos por postes de madera y viejos ganchos de linterna. Cada superficie mostraba marcas de una cuidadosa artesanía. Quienquiera que las hubiera excavado lo había hecho con precisión y propósito. No fue una excavación al azar. Fue deliberada, planificada y mantenida. Un mundo oculto que yace silencioso bajo el suelo de Montana. El equipo se arrastró más profundamente. El aire era fresco y tranquilo, y desprendía un leve aroma a tierra y a algo más antiguo conservado. Las linternas rastrearon las paredes del túnel, revelando tenues grabados como símbolos y constelaciones que no coincidían con nada conocido. Un agente apartó la suciedad para revelar una línea de texto tallado. Tras recorrer más de 60 metros, los túneles se abrieron a una cámara más grande que un sótano. A lo largo de una pared, hileras de tarros de cristal contenían un líquido oscuro, cada uno de ellos con fragmentos de algo. Algunos eran huesos, otros plantas y otros no se podían identificar. La luz los hacía brillar débilmente, casi como si estuvieran vivos. Cerca había jaulas oxidadas con las bisagras fundidas por el paso del tiempo. En el centro de la cámara, una amplia mesa de madera estaba cubierta de bocetos y mapas. No eran simples mapas de caza, representaban la naturaleza salvaje de Montana, marcada con símbolos crípticos conectados por líneas finas. Los investigadores los compararon con mapas regionales y cada punto coincidía con zonas aisladas vinculadas a leyendas locales y sucesos inexplicables. El aire se sentía más pesado y cargado. Cada sonido resonaba de forma antinatural, como si los propios túneles estuvieran escuchando, guardando sus secretos justo fuera de su alcance. Cerca de la pared del fondo, enterrada en un cajón de madera, descubrieron una caja de hojalata sellada con cera. Dentro había una pila de documentos desgastados. La página superior tenía un sello descolorido. Cuando el equipo se puso en contacto con la agencia, los funcionarios negaron que existiera constancia de ello. Debajo del sello había algo aún más extraño: un único diario encuadernado en cuero, escrito enteramente de puño y letra de Tom Orr. Las siguientes entradas estaban llenas de dibujos, incluidos esbozos anatómicos que mezclaban rasgos humanos y animales, así como notas sobre la temperatura, el hambre y la adaptación física. Tom escribió sobre la armonía biológica, la capacidad de la piel para recordar y el equilibrio entre el hombre y la tierra. Los escritos se oscurecían con cada página, pasando de la observación a la obsesión. Entonces, hacia el final, destacó una entrada. Estaba fechada décadas antes y escrita con tinta roja. Describía el hallazgo de restos cerca de un arroyo helado, huesos que no pertenecían ni a hombres ni a bestias.
El pasaje detallaba cómo el esqueleto brillaba tenuemente por la noche, una película bioluminiscente que se filtraba por sus poros. Escribió que lo escondió para protegerlo del borrado del progreso, temiendo que una vez que la ciencia lo tocara, la verdad se desvanecería. La última entrada era corta y desigual, como si la hubiera escrito deprisa. Vuelven a despertarse bajo la cresta. Después de eso, las páginas se detuvieron y también Tom. Desapareció antes de que los funcionarios pudieran interrogarle de nuevo. Encontraron su vieja camioneta cerca de la arboleda, con las llaves puestas. El porche de su cabaña parecía intacto, con las herramientas bien alineadas y las botas junto a la puerta. Era como si se hubiera adentrado en el bosque sin mirar atrás. El gobierno selló los túneles al cabo de una semana, calificando el lugar de peligro biológico. Nunca se publicó un informe oficial, pero las historias empezaron a propagarse más rápido de lo que podían silenciarse. Los lugareños afirmaban que el suelo cerca de la cabaña brillaba débilmente por la noche, una suave luz dorada que se elevaba a través del suelo donde una vez estuvieron los cimientos. Otros dijeron que el resplandor no era luz en absoluto, sino algo vivo que respiraba bajo la superficie. Los que se aventuraron a acercarse contaron historias inquietantes. Sus brújulas giraban salvajemente, las cámaras se negaban a enfocar. Algunos oyeron sonidos apagados bajo la tierra, el débil ritmo del metal raspando contra la piedra, el sonido de herramientas golpeando la tierra. Un guarda forestal que hizo guardia durante poco tiempo dejó su trabajo poco después. La tierra se mueve ahí fuera, dijo. Respira bajo tus botas. A día de hoy nadie sabe qué encontró Tom Orr ni qué le encontró a él. Algunos dicen que descubrió algo antiguo, una prueba de que el mundo natural aún conserva restos de sus primeros experimentos. Otros creen que se convirtió en parte de lo que estaba estudiando, fusionándose con ello, cruzando la frontera invisible que se había pasado la vida probando. Sea como fuere, el Valle del Jack nunca ha vuelto a ser el mismo. El lugar permanece vallado, reclamado por la maleza, y el musgo custodiado por el silencio. El aviso oficial colocado en el perímetro dice: propiedad privada, prohibido el paso, pero los lugareños dicen que nadie necesita que se lo recuerden. El propio bosque parece advertir a los visitantes. Incluso ahora, cada invierno, cuando la nieve se derrite y la niebla se cierne sobre el valle, los viajeros dicen ver un tenue resplandor anaranjado que parpadea en las profundidades de los pinos. Se desplaza lentamente como una linterna llevada por alguien que se mueve entre los árboles. Algunos insisten en que solo son cazadores, pero otros están seguros de que es Tom Orr, que sigue vagando por los túneles que excavó, guardando lo que la tierra le confió. Si te quedas el tiempo suficiente con el aire frío en la cara, puede que tú también lo oigas. Un débil ritmo que surge de debajo de la tierra. Pasaron meses desde la desaparición de Tom Orr. El gobierno tomó el control de la cabaña y los túneles, pero los rumores en el valle solo se extendieron más rápido. Cazadores excursionistas y curiosos hablaban en voz baja de luces y sonidos extraños. Algunos insistían en que habían visto sombras que se deslizaban bajo la nieve. Otros decían que habían encontrado tarros de cristal medio enterrados en la tierra con fragmentos que brillaban con la misma tenue bioluminiscencia de la que Tom había escrito en sus diarios. Una mañana, un grupo de investigadores independientes recibió un soplo. Los túneles bajo la cabaña no estaban completamente sellados. Bajo una maraña de raíces y musgo, descubrieron un estrecho respiradero que se había pasado por alto. Era lo bastante grande como para que una persona se arrastrara a través de él, y parecía intacto, como si alguien hubiera querido que se encontrara. Después de unos 45 metros, el conducto se abrió a un túnel bajo, con estantes tallados en las paredes de piedra. Cada una de ellas contenía recipientes de cristal, llenos de artefactos extraños, como trozos de plumas, huesos, semillas y plantas, pero ninguno de ellos me resultaba familiar. Algunos de los huesos tenían articulaciones extra que no tenían sentido, como si pertenecieran a algo que nadie hubiera visto antes. Una baja vibración zumbaba por el suelo, casi como si el propio suelo respirara. Antes de marcharse, el equipo lo documentó todo. Fuera, el valle tenía el mismo aspecto de siempre. Los árboles se movían con la brisa. Los pájaros cantaban a lo lejos, pero bajo tierra algo antiguo seguía allí esperando. Sea cual sea la verdad,
Una cosa es cierta. Lo que encontraron en la cabaña de Tom Orr, y debajo de ella, cambiará para siempre la historia del último montañés de América, y tal vez la historia de la humanidad misma. El hombre que una vez fue elogiado por enseñar a la gente a vivir de forma sencilla y sobrevivir en la naturaleza, había descubierto algo mucho más complicado y extraño de lo que nadie imaginaba. Los artefactos huesos, túneles y diarios contaban una historia que se extendía durante décadas. Unía la resistencia humana a la evolución y las fuerzas ocultas de la vida a las que el mundo moderno había dejado de prestar atención. Era una historia impulsada por la curiosidad, la obsesión y una especie de respeto por la naturaleza que iba más allá de la supervivencia. Al proteger estos descubrimientos, Orr no solo había preservado especímenes, sino que había guardado un secreto que la propia Tierra aún parecía recordar. Sin embargo, Orr seguía desaparecido. Algunos dicen que desapareció en el desierto a propósito, dejando atrás su trabajo como una especie de mensaje, o tal vez una advertencia. Otros creen que se convirtió en otra cosa, en parte del mundo natural que se pasó la vida estudiando. Los túneles están sellados ahora, los especímenes guardados bajo llave por el gobierno. Pero las preguntas no se han ido a ninguna parte. ¿Eran esos esqueletos solo extraños restos evolutivos o algo más? Algo atrapado entre lo humano y lo que venga después. Si los ciclos sobre los que escribió siguen sucediendo, ¿qué aguarda aún oculto bajo el suelo del bosque? La comunidad local no ha vuelto a ser la misma desde entonces. Los cazadores se mantienen alejados de las crestas, los excursionistas evitan la reserva, e incluso los naturalistas experimentados hablan de la isla de la Tortuga en voz baja. La historia de Orr ha pasado de ser la de un rudo ermitaño a la de una especie de guardián que protege secretos que podrían ser demasiado peligrosos o sagrados para que los descubra cualquier otra persona. Por ahora el valle descansa en silencio, pero quienes recuerdan los diarios, las cámaras ocultas y el tenue resplandor de los huesos saben que la tierra no olvida. Algunas verdades, no importa lo profundo que estén enterradas, acaban resurgiendo. Al final, la historia de Tom Orr ya no trata solo de supervivencia. Trata del incesante afán por comprender la delgada línea que separa la ciencia del asombro y los misterios que se esconden más allá de lo que podemos abarcar. Su obra nos obliga a reflexionar sobre lo que sabemos acerca de nuestro lugar en la naturaleza y tal vez incluso sobre lo que significa ser humano. Cuando el viento se mueve entre los árboles del Valle del Jack, una cosa está clara. Los ciclos sobre los que escribió siguen desarrollándose, constantes e invisibles. En algún lugar bajo el suelo la vida sigue su curso, cambiando y esperando. El montañés se ha ido, pero el secreto que guardaba sigue vivo, como un silencioso recordatorio de lo salvaje de la humanidad y de los misterios enterrados en lo más profundo del mundo que creemos comprender. ¿Qué te parece? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compártelo y suscríbete a este canal para ver más vídeos de famosos.